¿Qué significa Bemidbar? Bemidbar significa en el desierto. O sea, esto tiene que ver con la vida del servicio del pueblo de Israel en el desierto. ¿Para qué el Eterno establece el orden en que marcharán las tribus? Porque el Eterno es de orden, no es de caos, no es de desorden. El pueblo de Israel debería marchar en un orden que tiene que ver con la defensa del pueblo mismo, la protección de los utensilios y todas las cosas que tienen que ver con las instrucciones que el Eterno les dio para que fueran un pueblo acorde con la voluntad de Él. ¿Por qué se narra tanto detalle acerca de cómo transportar los objetos del Mishkan? Son objetos al fin y al cabo, pero tienen que ver con la conformación de nuestra alma. Eso es algo que es tipológico también, es un símbolo. Debemos tener muchísimo cuidado con lo que tiene que ver con nuestra alma. Entonces, si nuestra alma es santa, debemos cuidarla extremadamente, de tal manera que no caiga en prácticas que están en contra de la Torá. Esto es como la simbología de lo que tiene que ver con la forma de transportar los objetos del Mishkan. Eran objetos, simplemente era tratarlos con cuidado, pero no solamente con cuidado, sino en la forma que el Eterno había establecido que se transportaran, que se cuidaran. De la misma forma, nosotros debemos cuidar nuestra alma para que estemos en armonía con la voluntad del Eterno. ¿Para qué se hace un censo de los hombres? ¿Acaso el Eterno no sabía el número exacto? No es tanto que el Eterno no sepa, porque Él lo sabe todo de antemano. El censo se hace por causa de los hombres, precisamente, para que sepan con cuántos varones se cuenta para ir a la guerra, con cuántos varones se cuenta para el servicio y cosas de este estilo. Los varones son los que salen, no las mujeres. Entonces era necesario hacer un censo de los hombres. El Eterno ya lo sabía, pero como lo hemos dicho, se hace por causa de los hombres, que son los que no tienen la información. ¿Por qué se narra el detalle de los censados de cada tribu? Los censados de cada tribu son importantes. Todas las tribus son igualmente importantes ante los ojos del Eterno. Por lo tanto, hacer el detalle de cada una implicaba que el Eterno iba a tener en cuenta en la misma forma a unos y a otros, cada uno con su rol, pero todos igualmente importantes. ¿Por qué se hace un censo aparte de los hijos de Leví? Porque Leví era la tribu del sacerdocio, y los sacerdotes tenían especial relevancia dentro del pueblo de Israel, porque iban a ser los que establecerían la conexión entre Israel y el Eterno, y a su vez entre el Eterno e Israel. Entonces era importantísimo saber quiénes iban a ser delegados como sacerdotes, porque Leví es la tribu de los sacerdotes. ¿Por qué el censo de los hijos de Kehat incluye solo varones entre los 30 y 50 años? Porque es en estas edades donde el Eterno consideró que eran aptos para el servicio. Su santidad debería ser muy especial en estas edades. Entonces el Eterno consideró que el servicio debía ser entre los 30 y los 50 años para los hijos de Kehat. ¿Por qué los levitas no son incluidos en el censo? Por lo menos no fueron incluidos en el censo que se hizo de las demás tribus, en razón a que es la tribu sacerdotal y ellos iban a tener su propio censo. Una cosa es el servicio en la guerra y otra cosa es el servicio en el templo, por lo tanto no podían ser incluidos allí. Además recordemos que Leví no tenía heredad dentro del pueblo de Israel, entonces era una tribu especial que también debería tener su censo especial. ¿Por qué los levitas se encargaban aún de la custodia de los elementos del Mishkan? Podría ser de pronto un poco impráctico, si se puede decir el término, para muchas personas, el hecho de que los levitas tuvieran que encargarse de una labor tan humilde, por decirlo así, algo que podrían hacer otras personas. No es tanto el que se custodie unos objetos, sino lo que ellos representan. Los levitas tenían que estar encargados de todo lo que tuviera que ver con el servicio en el Mishkan,
aún la custodia y el transporte de los elementos del Mishkan cuando el pueblo se trasladaba de un lado a otro. No es tanto entonces ver que unas personas llevaban unos objetos, no. Los objetos tienen un significado muy profundo, que de hecho se aplican hoy a nuestras vidas. Por ello los levitas, que eran las personas que tenían que purificarse, que tenían que ofrecer el servicio en el Mishkan, eran las más adecuadas para custodiar los elementos en la forma que el Eterno lo había determinado. ¿Por qué hacer un censo de los primogénitos? Lo que sucede es que anteriormente los primogénitos iban a ser los que iban a oficiar como sacerdotes, como Kohanim. Pero después de que Leví, con motivo del pecado del becerro de oro, se hizo del lado de Moshe para expresar su voluntad de estar del lado del Eterno, los primogénitos fueron reemplazados del sacerdocio, porque ellos también en cierta forma participaron en el Het Aegel, en el pecado del becerro. Estuvieron en esta situación tan penosa y por lo tanto fueron reemplazados. Y el censo entonces nos muestra que había una forma no solamente de reemplazarlos, sino de hacer el rescate de los mismos de tal manera que ya no fueran dedicados a las labores del Mishkan como si lo eran los levitas. Los primogénitos entonces eran censados para que se hiciera un balance entre ellos mismos y los levitas que iban a hacer el servicio en el Mishkan y después poder hacer la redención de ellos. ¿Por qué se hace una narración aparte de los descendientes de Aarón? Esta narración aparte tiene que ver con lo especial que es el servicio de los sumos sacerdotes dentro del Mishkan. Dado que Aarón y sus hijos son los representantes del Eterno ante el pueblo y viceversa, es necesario que se establezca una separación y por lo tanto la narración diferente aparte de estos descendientes sobre los demás.